Hola chivolada, ¿cómo están? No me interesa, yo sé que la pandemia se los ha agarrado y si no están tosiendo deben estar en sus casas o si no tratando de sobrevivir en el trabajo. No he estado presentando videos porque no me nace, pero ¿sabes qué? Encontré un tema interesante, problemas un poco más profundos de reflexión con respecto a la pandemia y por eso me he dirigido a entrevistar a dos filósofas que tratan sobre este tema, a Sandra y a Chelsea. Sandra, por favor. Gracias, Cremolado. Bien, mi nombre es Sandra Pamela Cacharichunga. Soy estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e integrante del Grupo Interuniversitario de Mujeres Filósofas. Este grupo tiene aproximadamente 1 año y medio de conformación y la razón por la cual decidimos unirnos fue porque apuntamos a 2 horizontes. El primero es reivindicar el papel de la mujer filósofa y por otro lado también apoyar la producción filosófica desde la perspectiva de la mujer que hoy en día ha sido desplazado demasiado. Actualmente somos 5 integrantes del grupo, 6 considerándome a mí también. Está Chelsea, que ya la van a conocer, una excelente compañera. Camila, Noemí, Juliana y Belén. Todas las compañeras somos de distintas universidades, pero tenemos un horizonte en común, ¿no? Que es apelar a la reflexión y de alguna forma también poder contribuir en un plano práctico. Dentro de los ejes que consideramos como parte del grupo está el de actualmente dictar asesorías filosóficas y del curso de inglés, que es totalmente gratuito para aquellas personas que necesiten o lo requieran, ¿no? Consideramos de que la filosofía es una práctica de vida y en esa medida no basta con la mera reflexión, sino también tenemos que manifestarlo en hechos concretos. Gracias. Excelente. Chelsea. Bueno, saludos a ti, Cremolado, saludos a todos. Soy Chelsea Emily Velázquez La Rosa, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy conformando el Grupo Interuniversitario de Mujeres Filósofas. Estoy orgullosa. Yo estudio filosofía en nuestro contexto. Chelsea se estuvo congelando. A ver de nuevo. Saludos, Cremolado. ¿Todo Saludos el inicio? No, Chelsea nomás. Chelsea, dale. Se está congelando y se puso raro. Ya. Vale. Ya. Saludos, Cremolado. Mi nombre es Chelsea Emily Velázquez La Rosa. Soy del Grupo Interuniversitario de Mujeres Filósofas. Perdón, Cremolado. No, dale. Ya. Lo digo una vez más. Sí. Hola Cremolado, hola a todos. Mi nombre es Chelsea Emily Velázquez La Rosa. Actualmente estudio filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y soy parte del Grupo Interuniversitario de Mujeres Filósofas y estoy orgullosa de compartir los principios que comparte, luchar por las causas por las que lucha y espero que sea una gran entrevista. Excelente. Y bueno, entonces, ¿qué problemas aparecen con esta pandemia? Sandra. Bien, uno de los problemas que se está evidenciando, que siempre ha existido pero se agudiza y se manifiesta más en este contexto, es el problema de la justicia social, ¿no? Que es algo que nosotros comprendemos de grosso modo, pero no lo entendemos en un ámbito teórico. Y quien teoriza la justicia social es la autora que yo voy a trabajar el día de hoy en mi artículo, que es la justicia social en el contexto del coronavirus desde la perspectiva de Nancy Fraser. Puntualmente, Nancy Fraser propone 3 dimensiones de la justicia social. La dimensión de la redistribución, que implica volver a distribuir correctamente las riquezas, ya sea bajo un criterio de equidad o igualdad. El problema del reconocimiento. ¿Reconocimiento de qué? De aquellas minorías que han sido desplazadas justamente por ser minorías, pero que sin embargo siguen siendo parte de la sociedad y buscan reconocimiento mediante ciertas reivindicaciones de género, por ejemplo. Y la tercera dimensión es la representación política, ¿no? Y aquí creo que nos hacemos una pregunta todo el tiempo, ¿no? Yo me siento representada en las instancias políticas de mi sociedad. El presidente me representa, los intereses que defiende el sistema judicial político son aquellos que corresponden con la población. De estas 3 dimensiones que he mencionado, la más importante, dice Nancy Fraser, es la redistribución. Incluso cito una famosa frase de esta autora: no hay un verdadero reconocimiento sin una verdadera redistribución. Podemos buscar apuntar a solucionar problemas de forma, pero mientras no vayamos al problema de forma,
fondo, que es un problema de carácter estructural y económico, ¿sí? Simplemente estas soluciones van a ser superficiales y pasajeras, y creo yo que esto es lo que no se pretende, la improvisación, sino tratar de dar en el foco, en el punto del problema. Chelsea. Bueno, Cremolado, la entrevista... De nuevo. Perdón, no. Con calma. Lo siento, Cremolado. ¿Puedes volver a preguntarme? Estoy como perdida. No, me refiero a los problemas de la pandemia. ¿Qué problemas surgen? Esto es el momento de exponer parte de tu ensayo. Ya, ¿puedes preguntarme de nuevo, por favor? Y bueno, ¿qué problemas surgen con el tema de la pandemia? Bueno, el punto del que has partido mi trabajo, y es lo que ahora pasaré a exponer, implica una crítica filosófica a los problemas que actualmente se están agudizando por ese contexto. Los sistemas, en primer lugar, se está evidenciando que el hombre no tiene una capacidad para prever este tipo de situaciones. El hombre, como parte del entramado natural, se ve expuesto a este tipo de situaciones. O sea, es posible que este tipo de situaciones se den, pero no queremos pensar que ese tipo de situaciones se van a dar. No tenemos planeados planes de contingencia en este tipo de situaciones, y nos llega una pandemia como esta, que era desde la aparición del SARS, del H1N1, desde otro tipo de enfermedades que son potencialmente contagiosas como el ébola, el SIDA, y en ese sentido se está evidenciando ese primer error. Un segundo error es la ineficacia de, en estas circunstancias, plantearnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar para que en medio de una crisis sanitaria no se añadan a esta crisis problemas en los ámbitos económicos y políticos, al menos no se agudicen en este contexto. Y podremos ver a lo largo de la entrevista que mi planteamiento es hacer una crítica desde el ámbito ético a el funcionamiento de estos ámbitos económicos y políticos, hacer una crítica a supuestos tales como la lucha por el poder o el afán por el capital en estas circunstancias, y ver en la filosofía la posibilidad de replantear su funcionamiento y de ser lo suficientemente capaces si otro tipo de situaciones económicas y políticas como el consenso, el cooperativismo, que es una tendencia que implica o promueve en realidad entre un grupo de individuos la cooperación a un orden económico, un orden social, con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de personas, y ver si es posible desde este sentido replantearnos cómo estamos actuando y ser capaces de enfrentar la pandemia desde otras perspectivas. Perfecto. Profundicemos y aclaremos. Sandra, me pregunto yo entonces, ¿cómo ver estas dimensiones dentro del problema de la pandemia en el Perú? Esta cuestión de la redistribución, el reconocimiento y la representación. Bien, voy a dar ejemplos muy concretos y puntuales que nos permitan identificarlo y visibilizarlo, ¿no? En cuanto al problema de la representación política, vemos que los decretos legislativos que se han implantado como una forma de amortiguar el impacto de la pandemia no ha llegado para todos. ¿Y esto qué se debe? Que las políticas de Estado no están pensadas para todos, ¿sí? Objetivamente, Fraser, al tener una tendencia marxista, expresa que ahí hay una conciencia de clase, y esto se manifiesta en el beneficio que se le da a cierto sector por encima de otro. Este es en el ámbito de la representación. En el ámbito del reconocimiento, vemos también cómo el sector principalmente que ha sufrido una gran desventaja aquí es el sector provincia. Eso lo hemos visibilizado cuando múltiples personas que vivían en la capital pagando alquileres han tenido que retornar a sus tierras porque era o intentar sobrevivir o morir. No había una tercera opción en esas condiciones. Y la primera dimensión, que es la más importante de todas, la dimensión de la redistribución. La pandemia, este estado de emergencia, saca a relucir la necesidad de que existan igualdad de condiciones, que existan igualdad de oportunidades, que lógicamente no hay. Y esto se expresa en que las personas se ven en la obligación de poder salir a las calles a exponer su vida
para tener algo que comer. ¿De qué manera nosotros estamos contrarrestando esta situación, esta problemática? El Estado, ¿qué dice respecto al pueblo? Hay que liberar su CTS, hay que liberar la AFP, pero en esa medida quien estaría enfrentando la pandemia no es el Estado, es el pueblo con su propio dinero. Los bonos que se están dando, que por cierto solo han servido para que el Estado desde alguna manera u otra pueda sacar provecho de él, y eso se puede constatar en las denuncias de corrupción que están habiendo hoy día a día. Entonces, esa es la forma en cómo estas tres dimensiones se expresan en hechos concretos. Chelsea, ¿qué es qué es lo que comienza a surgir? ¿Qué es este culto al poder y esta lucha por el capital que surge en esta situación de pandemia o que se hace notar? Bueno, desde el punto de vista filosófico hay que entender que toda acción humana tiene repercusiones a nivel estructural si decidimos convivir de acuerdo a estructuras. En este caso, las estructuras humanas, es decir, las estructuras por las cuales nos organizamos e intentamos sobrevivir, en este caso de manera pacífica, son, en este caso, las más comunes se han dado en la mayoría de sociedades exitosas, son los sistemas económicos y los sistemas políticos. Los sistemas económicos y los sistemas políticos y toda acción humana parten de la ética, parten de la crítica que cada una se hace y parte de la capacidad que tenemos para hacer autorreflexión de nuestras acciones. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a pensar que el sistema es capitalista, pero este sistema tiene una tendencia negativa, que es el culto al capital. Y en el caso de la política, un elemento imprescindible es la lucha por el poder. Sin embargo, cuando estos aspectos que garantizan la dinamicidad de los sistemas recobran una importancia tal que representan un obstáculo antes que la dinamicidad correcta y adecuada de estos sistemas, hay un problema. En esta situación, en este contexto, ese tipo de supuestos deben de ser replanteados y debemos de darnos cuenta de que se evidencian problemáticas porque no estamos dispuestos a dejarlos de lado, al menos en una situación como esta, que requeriría una salida alternativa porque los sistemas están evidentemente presentando fallas. Es cuestionarnos qué cosas en esos sistemas se deben o no se deben dejar de lado. Como esto parte desde el ámbito ético, conductas negativas que en estos sistemas podrían estar agravando el problema antes que ayudar a solucionarlo son en la economía, la lucha desmedida por el capital, y en el sistema político, la lucha desmedida por el poder. Es prácticamente lo que expongo. Entendido. Bueno, también es cierto de que ha habido otro tipo de problemas que comienzan a surgir, sino vinculados, y que es de sumo interés. ¿Cómo ha aflorado los problemas que ya ocurrían con la situación de la mujer en esta situación de pandemia? Sandra. Bien, yo pienso que estos problemas se han vuelto mucho más críticos que antes, porque si, por ejemplo, la madre soltera antes tenía la posibilidad de poder implantar una denuncia a su esposo para que le pase una pensión a sus hijos, ahora ya no puede porque el sistema judicial no está funcionando. Antes tenían la posibilidad de salir a trabajar a las calles, ahora con esta prohibición del toque de queda, de la cuarentena, se hace inviable. Así que tienen que diariamente exponer su vida, prácticamente corriendo el riesgo de que al salir no tenga la certeza de que va a volver, y estos hijos quedar en el desamparo. Por otro lado, una problemática también muy grande es las violaciones que cada día van en incremento, y es totalmente sorprendente cómo hasta ahora sigue existiendo este discurso de que a las mujeres las violan, a las niñas las violan porque están en las calles. Ya, esto refleja concretamente que no es así. Hay mujeres que están siendo violentadas en casa y que no tienen la posibilidad de salir. No hay un albergue para estas mujeres en estos momentos. Y yo creo que aquí se acentúa más el problema que siempre ha existido y que lamentablemente la sociedad y nosotros mismos no hemos sabido afrontar con inteligencia. Entendido. Chelsea. Bueno, tendría que plantearte, por aclarar una cosa. Los sistemas políticos y económicos tienen una finalidad. Como bien en algún momento lo dije, son herramientas de subsistencia humanas. En este sentido, hay algo que garantizan, hay un fin que tienen como todo sistema.
El sistema económico tiene la finalidad de aprovechar los recursos para que sean óptimamente distribuidos a los miembros que lo conforman. Mientras hayan recursos, creo que no habría mayor problema que el que nosotros pongamos en esos sistemas para su repartición. En el caso del sistema político, tiene el objetivo de encauzar intereses, encauzar diferentes puntos de vista, crear leyes en un punto de vista práctico, crear instituciones que garanticen que los acuerdos a los que se llegan son cumplidos. En este sentido, se evidencia en el sistema político una falencia, en el Perú, sobre todo en un país latinoamericano, por el cuidado de los sectores minoritarios, el sector vulnerable como es la mujer, también son los niños, también son los adultos mayores. En ese sentido, nuestro sistema, desde hace mucho tiempo, evidencia, sobre todo el sistema latinoamericano, este tipo de falencias. No estamos preparados ni siquiera en un contexto, podríamos decir, normal, para afrontar este tipo de problemáticas por el hecho de que sean problemas en las estructuras mismas. En este contexto del coronavirus, al no haber habido una planeación correcta de cómo habría de actuar en este tipo de situaciones, se agudizan este tipo de problemas. Y en ese sentido, en estas circunstancias, la mujer está en una situación vulnerable porque se encuentra, como bien dice Sandra, en un contexto donde las posibilidades de apelar a los sistemas judiciales, políticos, policíacos, para que la defiendan, está un poco limitado porque hay otra problemática que no debería contraponerse, pero se contrapone otro tipo de problemáticas contingentes que existen y que la deja vulnerable. Entendido. Qué peculiar. Bueno, y ahora esta pregunta ha sido, inclusive, cuando nos preguntaron qué quería estudiar y qué se iba a hacer. Y es una pregunta bastante casual. ¿Qué pueden hacer las filósofas en esta situación? Sandra. Bien, yo pienso que podemos partir de la reflexión, pero elevarlo a un plano práctico, ¿no? Algo que me parece muy interesante mencionar es que, uno, la mujer filósofa tiene que lidiar con limitaciones que otras personas no tienen que lidiar, partiendo de que en nuestra carrera son mayoritariamente hombres y muy pocas mujeres. En la historia de la no vista como un ser racional en muchos casos y por ende impedida de poder desarrollarse en este plano. Por eso la necesidad de nosotros de participar, y no solo participar en la reflexión, que es importante, y que incluso creo que en una situación de emergencia como la que estamos, amerita más la necesidad de poder de alguna forma sacar este velo de malla que nos encubre y no nos permite ver las cosas como son, sino también algo muy importante que es manifestarlo en la praxis. Es decir, una vez que yo comprendo, en mi caso particular, qué es la justicia social, cómo yo puedo contribuir a que esto exista en el mundo. Sé que quizás yo, desde mi perspectiva, desde mi situación, porque es una pregunta lógica que todos nos hacemos, yo desde donde estoy en cuarentena, ¿qué puedo hacer? Yo creo que este video, y saludo muchísimo eso, Cremolado, estamos tratando de aportar, pero no basta. Va a ser necesario que se traduzca en hechos concretos que hagan cambios sustanciales. Y eso es algo que hoy en día se ha visto muy poco, pero se ha visto y que se debe de rescatar. Y yo creo que por eso es importante la mujer en la filosofía. Chelsea. Bueno, Cremolado, yo considero que en primer lugar hay que vernos como parte de un organismo completo e interrelacionado. Recuerdo mucho que Santo Tomás de Aquino, cuando tuvo que escribir un tratado sobre el buen gobernar de un príncipe, dijo como cabeza de una sociedad tuviese cuidado, no analógamente a ello, tuviese una gangrena en el pie, porque puede llegar hasta la cabeza misma. En ese sentido, nosotros somos parte de un sistema, por así decirlo, orgánico, puede equipararse a nuestro propio cuerpo. Esto viene desde Platón. Y en ese sentido tenemos que entender que cada acción que podemos realizar en estas circunstancias es importante. Desde nuestra interioridad, que eso es al fin y al cabo lo que hace la filosofía, para mí la filosofía es un modo de vida, tiene que orientar, o llega realmente a orientar la filosofía como tal, tu manera de ver el mundo. No solo te dota de capacidades críticas, sino te da a ti la capacidad de reflexionar. Y tenemos que entender que la filosofía está a la base misma de todos los demás sistemas. Teóricamente hablando, se sustentan todos los sistemas de ellas.
hacer desde el artículo que hace poco, de lo que estamos hablando, es instar a las personas a que reflexionen este contexto, que es algo que naturalmente hacen, pero en todo caso a reflexionar alternativas a la actual causal del sistema económico, del sistema político y al fin y al cabo de la ética que todos debemos de manejar en este contexto. Entendido. Bueno, Chibolada, esta ha sido la participación de Sandra, de Chelsea. ¿Alguna última palabra, una frasecita para alimentar a la gente? Sí. Ya. Yo particularmente comparto mucho las tesis marxistas en esa medida. Considero que el filósofo se ha limitado a interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Brutal. Chelsea. Yo considero que pese a que no queramos ver otro tipo de realidades o de posibilidades, estamos en un mundo de contingencias donde muchas situaciones son posibles. Y en ese sentido tenemos que aprovechar este tipo de situaciones, bueno, aprovechar no en el sentido de esperar que ocurran o vernos entrampados en ellas, sino estar al tanto de nuestra realidad y estar al tanto de la crítica que la realidad misma merece, amerita, y que implica ello una responsabilidad de parte nuestra como hombres. Entendido. Recuerden, Chibolada, como decía el gran Sócrates, el filósofo, la filósofa, es ese moscardón que te jode para que te des cuenta de las huevadas. Hasta luego, Chibolada. Este fue un momento de reflexión.